televisión. ¡A los troqueros! ¿A ustedes les gusta esta vida? Bienvenidos al rincón de los ídolos. Nunca sabemos la gente que está citada para hablar con el presidente o no. Yo de tonta no tengo un pelo. Paso mi infancia formando fila y tomando distancia. Vení que te bajo los dientes, vení. Y usted, tío Rea, sabe que yo tengo mucho sentido del humor. Antonio Gasalla. David, por favor. Decime qué le pasó. Solo le dije que mamá murió. Me peleé con Quique y terminamos. Te quiero decir, Susana. Quiero que la abuela sea un recuerdo Imborrable. ¡Imborrable! Paren, viejo, paren. ¿Qué hacemos, Soriano? Mientras le explicamos a la señora, yo diría de dar los 20. Vamos a jugar Yo mejor me quedo acá ensayando, porque si no en este teleteatro no ensaya nadie. Che, qué linda intro, qué linda intro para semejante homenaje que vamos a compartir en esta mañana. Y ya lo tenemos, estamos a través del canal de YouTube de Buenas Ondas, estamos en vivo, estamos en directo, tenemos contacto con el Mati también desde la ciudad de Río Cuarto, a ver qué es lo que sucede y qué tiene para brindarnos, en este caso, un lindo homenaje, como no puede ser de otra manera, a alguien que nos ha dejado físicamente en estos días. Estamos hablando del señor Antonio Gasalla. ¿Cómo estás, Mati? Buen día, ¿todo bien? Buenos días Martín, buenos días a toda la audiencia ahí de Coronel Molde. Y sí, qué mejor que empezar la mañana con un lindo homenaje por un lado y por el otro, bueno, el día martes despertarnos con esa noticia, ¿no? De que nos dejó físicamente el señor Antonio Gasalla, gran humorista, considerado el último capocómico, ¿no? Argentino, y con sus entrañables personajes que dejó a lo largo del tiempo, ¿no? Muchos conocerán a la abuela por los sketches de Susana, pero tuvo bastantes, ¿no? Quizás por ahí el más popular ha sido ese, ¿no, Mati? El que más se popularizó gracias obviamente a lo que es el mainstream o digamos el prime time televisivo, pero desde sus obras teatrales que comenzó por allá a finales de los 60, 70, fue encarnando distintos personajes como Soledad Solari, La Gorda, también encarnó a la empleada pública, otro personaje bastante entrañable, la lisiada, la enfermera, bueno, muchos personajes que ha dejado a lo largo de su vida el señor Antonio Gasalla. Y bueno, no sé cuáles fueron tus preferidos, Martín, sinceramente. No, pasa que, por ejemplo, de Antonio Gasalla es como que, obviamente, si lo primero que se te viene por ahí cuando lo que fue Esperando la carroza y el personaje de Mamá Cora, pero también la empleada pública me ha gustado mucho y creo que a muchos, ¿no? Porque... Y creo que uno, cuando era chico, por ahí no lo entendía tanto al humor de Gasalla y uno lo fue comprendiendo con el paso del tiempo, comprender su estilo de humor. Exactamente, porque bueno, justamente, digamos que entra dentro de esa gran escuela de capocómicos. Yo acá lo que voy a considerar como capocómicos son aquellos de ese humor que vos decís, ¿no? Que por ahí fue bastante incomprendido, pero justamente por eso, porque era un humor bastante satírico, bastante ácido, bastante irónico, más de la escuela así de Enrique Pinti, Tato Bore, Los Inolvidables de Luthier, que hemos hablado en algún momento, y si quieren en algún momento los podemos traer a los de Luthier. Sé que es de su gusto personal, Martín, con ellos creció. Y bueno, son todos humoristas influenciados y acá nos vamos mucho más allá atrás en el tiempo y algunos capaz que la vayan a reconocer y también podemos traerles en algún momento sobre este personaje que es la Dama de Oro, ¿no? Como Nini Marshall, que yo creo que fue una de las pioneras, ya tanto que hablamos de las pioneras musicales, también hay mujeres pioneras en esto que es el humor. Bastante crítico. ¿Y por qué no considero a capocómico? Por ejemplo, algunos dirán, pero Porcel, Olmedo, los Midachi, ellos hacían otro tipo de humor un poco más chabacano, un poco más
para mi gusto, no, que hoy no se podría replicar, digamos, por lo sucio que era. Acá me voy a ganar unos detractores, pero bueno, yo considero a Capo Cómico más a los primeros que he hablado. Pero bueno, como he dicho anteriormente, vamos a repasar lo que fue la vida de Don Antonio. Ya muchos se habrán empapado en la última semana, pero acá vamos a traer un poco más, a hablarles de quién fue Antonio, cómo se inició, cuál fue su estilo de humor y la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué tantas mujeres en su repertorio? Así que bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar desde el inicio, ¿no? Un comienzo no tan sencillo para Antonio en la profesión. Ya que en aquella época de los 50 y 60, como todo bicho raro de la época en nuestro país, en donde decir que tu pasión era ser actor y pararte en todos los teatros posibles para hacer feliz a la gente, era visto como un caso perdido y como que no ibas a tener un futuro prometedor. Así que bueno, escuchemos al señor Antonio Gasalla contando un poco sobre sus inicios. En odontología, que seguí, pero paralelamente a eso, y de contrabando, me anoté en la Escuela de Arte Dramático, entré y empecé a hacer paralela la facultad y la Escuela de Arte Dramático. ¿De contrabando? O sea, que no le habías contado a tu viejo. No, claro. No se podía decir que uno quería ser actor, imagínate. Claro. Entonces, empecé a hacerme la rata a la facultad. Ahí me di cuenta que no debía, porque esto ya era para conmigo, no con... Sí. Entonces un día anuncié en mi casa que dejaba la facultad como en tercer año. Eso fue un cataclismo, ¿no? Claro. Y también fue como una especie de cosa que me empujó para ir a donde realmente quería. Dentro de eso suyo, que quería salir y que estaba mal visto por sus padres, ese algo se fue intensificando luego de asistir a tantas obras de teatro en su querido barrio de Ramón Mejías, allá en Buenos Aires, y gracias a sus añoradas películas que conservaba desde la adolescencia, ¿no? Esa sensación lo llevó a abandonar la facultad de odontología, como bien él contaba, para anotarse en el Conservatorio de Arte Dramático por allá en la época de los 60. De esta manera, Antonio iba a ser desheredado por sus padres, al tomar dicha decisión, pero él iba a ganar algo más importante, ¿no? Vivir de su pasión y esta vez librado de cualquier presión. Bueno, pero presión familiar por lo menos, porque todavía debía enfrentar un reto aún mayor, y era evitar la persecución política en la época en la que presidía el presidente Onganía, ya que en aquella época el arte era visto de reojo por contener ciertos mensajes protestantes y críticos y que no iban de la mano de la bajada de líneas que quería imponer el mismo Estado, el cual no estaba para nada de acuerdo con el libre pensamiento. Pero mejor que te lo explique el mismo Antonio, ¿no? De cómo era la censura en la época allí de Onganía. Había como una cosa efervescente hasta que aparece Onganía, que con un banquito y dos policías te cortaban el pelo con la máquina 000 en la vereda. Claro. Ahí empieza como una cosa que dentro de un gran optimismo y de una gran alegría que había en la calle, viene una bajada de línea muy fuerte. Claro, bastones largos. Que empieza toda esa historieta. Con una inteligencia, con una viveza de Antonio, y explicando con bastante lucidez lo que iba a ser ese evento cultural en aquella época de la que hablaba ahí justamente de la censura, que se fue orquestando a principios de los 60 y a principios de los 70, antes que llegara la dictadura militar como tal se conoció, ¿no? El cual era un expresionismo en aquel momento del arte, el cual era abandonar el arte de la pintura a lienzo, digamos, abandonar los caballetes de aquellos pintores, ¿no? Que pintan solamente sobre papel, para pasar a hacer arte vivo en las calles porteñas, como eran las obras plásticas y de metales, que hoy en día son bastante comunes, las pintadas en las calles y paredes, otra cosa bastante común, y la exposición artística con el cuerpo, baile y teatro al aire libre. Eso iba a llevar a Gasalla a encontrar su nicho y a escaparle a la censura, es decir, utilizando el humor, pero no cualquier tipo de humor, sino el que venimos hablando, ¿no? Escapar de ese humor chabacano, el obsceno, el que lleva a la violencia física, o que se burle del físico del otro, para hacer un humor más bien ácido, crítico sobre la sociedad argentina, de su modo de vivir y la realidad que la atraviesa. Digamos que naturalmente soy muy, muy observador. También tuvimos años de exigencia para observar, desde empezar de golpe te preguntaban ¿cuántos árboles hay en la cuadra de su casa?
¿Cuántas puertas hay en la cuadra donde usted vive? Claro, te metían en la cabeza una especie de intriga, porque preguntándote algo tan llano, tan simple, y la verdad que nadie tiene idea cuántos árboles hay en la calle. Entonces, de alguna manera era sembrar la semilla de la gran observación, es decir, de lo enorme pasar a observar lo más pequeño, ¿no? ¿Cómo se mueve? De la manera de hablar, ¿qué manera corporal tiene? Pero también a mí lo que más me gusta es la manera de ser del argentino, la cabeza del argentino. Nosotros somos una mezcla de ironía, de maldad, de inocencia, hemos tenido una historia, para bien o para mal, muy intensa, que nos ha marcado, pero a fuego. Estamos compartiendo la columna de los viernes y este homenaje a Antonio Gasalla junto a Mati Bertoli, y hoy homenaje a Antonio Gasalla. Mati. Exactamente, y ahí como escuchamos a Antonio, que era observar las cosas que otros no ven para generar ese humor tan característico que tenía. Y justamente él lo va a explicar en un diario. Hay mucha gente diciendo que cosas más o menos serias, pero por ahí a través del humor se puede decir lo mismo pero más profundamente. Aunque el humor generalmente sea menospreciado, nunca se le prestó demasiada atención. Durante el proceso, es decir, el proceso de la dictadura, los humoristas seguimos trabajando. En general se piensa que un mensaje dramático y serio es algo mucho más profundo, y yo creo que es al revés. Lo peor que le puede pasar a un poderoso, en este caso refiriéndose a los jefes de Estado, es que se le rían. Contó años atrás en una entrevista en el diario Página 12 con Felipe Piña. Y es así como el gran Antonio comenzó a explorar lo excéntrico del humor en muchos bares nocturnos conocidos como los Café Concert, que es una especie de local donde además de la consumición de bebidas, se presentaban espectáculos musicales, teatrales o mixtos, algunos un poco subidos de tonos, pero no llegaba a ser como un cabaret. Y esto se empezó a orquestar a principios de los 70. Fue allí donde comienza a hacer dupla con Carlos Perciavale y descubre otros grandes artistas que seguramente algunos lo deben llegar a conocer, como Norma Pons, quien hace la González, la compañera de Flora, la empleada pública, Daniel Arauz, quien actúa también en Bañeros 4, en Papá se volvió loco, lo hemos visto en Masterchef, a Roberto Tortonese, a Mónica Scaparone, que aparece en Montecristo, y a Diana Eisenberg, algunos la deben reconocer por su papel en El Encargado, esta nueva serie con Francella, o también cuando protagonizó Mujeres Asesinas en el 2006. Y entre otros artistas más que pasaron a la fama gracias a Antonio y a su Café Concert porteño. Y sí, y acá llegamos a lo que todos se deben estar preguntando, ¿no? Los conozco bien a todos y sé que les gusta el morbo, y sé que a Martín también, y a Alexis también se debe estar preguntando esto, pero bueno, ¿por qué la mayoría de sus personajes son mujeres? Y es una buena pregunta, pero mejor que la conteste el mismo Antonio allí en una entrevista con Felipe Piña. Fue saliendo de un personaje que fue divertido y que caminó, y después hay como una cosa de una mezcla, ¿no? Cuando empieza a pasar el tiempo, después de la primera que hago, que fue en un sote, en un Café Concert, los Café Concert duraban hasta la madrugada. Claro. Y entonces había un momento que queríamos que la gente se fuera. Y entonces un día yo agarré un batón de una mujer que limpiaba ahí, me lo puse, me até un trapo en la cabeza y entré por la puerta de entrada. A echarlo. Basta, afuera, se van, vagos, no hacen nada, están borrachos, qué sé yo. Eso fue una cosa estruendosa. Claro. A partir de ahí, después empezó a aparecer, cuando ya empiezo a escribir con Enrique Pinti, espectáculos más grandes, un poco más estructurados, que había temas que se contaban mejor a través de la mujer que a través de un hombre, ¿no? ¿Por qué pasa? La caída de la clase media, ¿no? Por la mirada de la Es más fácil contarlo desde un ama de casa, que se le viene la casa abajo. Y que ve todo, digamos. Y que ve todo, que el marido está trabajando y tiene 2 trabajos y no lo ve. ¿Vas a venir? ¿No vas a venir? Bueno, qué sé yo. Tiene la suegra, la hija con el novio, tiene, ¿entendés? Había todo un montón de cosas. Claro. Después, si querés hablar de la burocracia de los funcionarios públicos, es más fácil hablar de una mujer que atiende al público que contar la historia desde un empleado que está sentado en un escritorio, digamos. Totalmente. Y más que un capricho,
tal como lo dijo la artista, se trata de un estudio histórico y sociológico de la cultura y la forma de ser del argentino. Algo bastante indispensable que le permitió a Antonio no solo destacarse por sus personajes, sino llegarle a la gente, porque de alguna manera los sintieron bastante cercanos a su realidad, ¿no? Por acordarse de algún familiar, de algún amigo, de algún vecino a la hora de encarnar estos personajes. Y como dijo Antonio, cada personaje los trabajó desde un estereotipo del argentino, ¿no? Un concepto, una forma de ser de nosotros, ¿no? Como esto explicaba, la decadencia, la clase media, el pesimismo que solemos tener, la viveza y la picardía que también nos identifica, y todo eso que hace a la esencia del argentino promedio. Pero como es comedia, se exageran las formas para que justamente nosotros nos desinflemos por tantas carcajadas que nos causaba el gran Antonio. Y bueno, pasemos a recordar por lo menos a 3 personajes míticos, ¿no? Que ha tenido, por lo menos, o a los más reconocidos de su gran repertorio que tuvo el gran Antonio. Empecemos primero por aquella gran Soledad Dolores Solari. Con uno hablo de la soledad, de los miedos, de la paranoia. Soledad Solari. Usted está interesada en nuestro tour para solos y solas. ¿Conoce la propuesta? No, pero me imagino que una está sola en un barco y la llevan al Uruguay y la traen. Es como si fuera un remis. Bueno, no precisamente porque, digamos, uno no está solo. Está hecho para no estar solo. Bueno, me imagino que, claro, que está el capitán. Un capitán tiene que haber. Debe haber algún marinero que grite ¡tierra! No, entonces tengo que manejar yo. No, usted no entiende. El barco... Yo no sé manejar un barco. No, escúcheme, el barco tiene capacidad para 150 pasajeros. Hay bailes, entretenimiento, sorteos, para que la gente se relacione. Bueno, pero yo ya conozco gente. Conozco el portero de mi casa, conozco la panadera, conozco el chiquito japonés, el hijo de la tintorera. Bueno, pero ¿no le gustaría conocer un caballero interesante, que la seduzca, que la lleve a pasear? Pero ¿es necesario todo eso? Si yo me quedo en mi camarote sola leyendo la revista del cable, se va a perder la posibilidad de disfrutar 2 días de un viaje extraordinario en buena compañía. ¿Cuánto dijo? ¿2 días? 2 días, sí. Pero no es mucho tiempo para ir al Uruguay. ¿No tienen un barco que vaya más rápido? Pero esto es un tour, no es un viaje comercial. Un tour. ¿Esto vendría a ser como un viaje de placer? Claro. Ahí está. Como el Titanic. Empezamos a reírnos un poco en la mañana, ¿eh? Hacía falta, Mati, con los personajes como diciendo ya, o no sé si reírte o decir, es como que te saca, ¿viste? No, es impresionante. Y ahí junto a Soledad Solari, a una joven Verónica Llinás, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Para el quien está siguiendo en YouTube, ahí pueden ver justamente las grandes actuaciones de Antonio Gasalla junto a su gran repertorio. Bueno, ahora pasamos al segundo personaje y aún más recordado por su trato, especialmente con el público, ¿no? Que hacía el trámite en el gobierno. Esa típica persona, esa típica empleada que te decía ¡atrás! ¿Cuántas veces en nuestros trámites cotidianos en el banco o en la municipalidad soñamos que alguien nos trate así? Y todo para poder recordar a la gran Flora, la empleada pública. A ver. La empleada pública nace en el proceso de un aviso que decía al final, usted es responsable. Y le ponían un sello en la cabeza. Sí. Eso a mí me parecía el colmo del horror, hacer culpable a la gente por existir, digamos. Culpable de todo. De todo. La empleada nace como para hablar de la falta de respeto, el totalitarismo. Discúlpeme, bueno, yo necesito el permiso para retirar a mi hijo del país, así que me puede... ¿Usted trajo los documentos? ¿Trajo el permiso, la autorización de madre, padre, tutor o encargado, Esta es la señor? autorización ¿Trajo de la los madre. documentos de la criatura? Traje todo. ¿Trajo la partida de nacimiento? Todo, señorita. ¿El permiso firmado por el otro cónyuge? Tengo todo Me lo firmado. tiene que dar en la mano, me lo tiene que dar, señor. Bueno, está bien, si usted me lo tiene que dar en la mano. Bueno, está bien, le doy, señorita. Esto es el DNI de él y este es el... No soy tonta pasaporte ni mío. ciega, yo sé lo que es cada documento, señor. Bueno, está bien. Dame la tijera, por favor, doctora Fernanda. Sí. Agárrate. ¿Cómo no? No, señorita, ¿qué me hace? Me está rompiendo todos los documentos. Tengo que pasar a la destrucción. ¿Pero cómo a la destrucción? Son nuevos, señorita. El pasaporte lo saqué la semana pasada.
Mire lo que me está haciendo. No me grite que estamos en el mismo continente. Pero ¿cómo no le voy a gritar? Me estoy poniendo nervioso, está rompiendo todo. Señorita, el pasaporte nuevo, la Los partida... documentos no sirven más, señor. ¿Me va a ¿Cómo que no escuchar o no? sirve ¿Se la- va a callar la boca para escucharme un segundo? Los documentos no sirven más, señor. ¿Cómo quiere que me Cálmese, case, señor. señorita? Me pone nervioso, me rompió todos los papeles. Mire lo que Ay, me Dios, hizo. ¿cómo está este hombre? La partida de Hace nacimiento, algo, la misma de mira. siempre, me rompen todo. ¿Cómo puede ser esto, viejo? Tremendo, ¿eh? Tremendo cómo nos estamos riendo acá con Alexi. Esperemos que del otro lado también, con la empleada pública. Y era un joven Daniel Hendler que estaba ahí, Mati. ¿Vos sabés que me quedó esa duda justamente? Me quedó esa duda. Me Sí, queda esa duda porque encima empezás a reconocer personajes, ¿no? Porque yo mirando Claro. mucho el clip anterior, digo, esta es Verónica Linás. Es inconfundible. Y este también puede ser Hendler, ¿no? Creo Pero- que tuvo un graduado, ¿no? En aquella Claro. típica... Sí, el sí, personaje. sí, sí. Por eso lo identifico por ahí, pero no sabía quién era. Imagínense que en aquella época eran muchos actores de reparto que después se dieron a la fama. Así Sí. que imagínate lo pionero que fue Gasalla con sus interpretaciones. Sí, sí, Y bueno, sí, sí. ahí justamente con la empleada pública, criticando lo que era el sistema, en la época más de todos los militares, de que cada uno, y esto pasaba de verdad, ibas a hacer algún trámite y la empleada que te agarraba en el escritorio te ponía un sello en la frente como diciendo, usted es responsable, acá no se venga a quejar. O sea, simplemente se sentaba y cobraba el sueldo para ponerle el sello en la frente a la gente y decirle que era todo responsabilidad de ellos lo que le llegara a pasar. O sea, Bien. ni siquiera existía en la administración pública. Por Bueno. eso decimos que ha sido un humor bastante ácido e irónico y crítico, no solamente de la forma de ser argentino, sino de la sociedad en sí. Como, Y bueno, como otros humoristas grandes, ¿no? Así que se metía en el personaje de tal manera que era una empleada pública. Entonces, y con su personalidad, a Antonio Gasalla le permitía poder tener y recurrir a ese tipo de humor ácido, ¿no? Sarcástico también. Así que es como que es un poco de cada uno, que siempre hablamos siempre del artista y la persona. exactamente. Aparte, eran muchos artistas como Norma Pon, que ahí hacía de la González, su Sí. compañera. Eran todos salidos del Café Concert, es decir, salían todos, digamos, de lo más bajo de lo que es la escena teatral, ¿no? De lo más bajo del suburbio porteño. Así que conocían a viva voz, digamos, todas estas cosas, ¿no? Todos estos manejos y todos estos destratos que llevan a personificar en la pantalla, ¿no? Y de muy buena manera. Ujú. Así que bueno, pasemos al último y al más mítico de todos. Yo creo que todos lo deben estar pidiendo, ¿no? Yo Sí, creo que sí. señoras y Sí. señores, lo mejor llega al final y estamos hablando del personaje de la abuela, o como en sus inicios se conoció, la vieja. A ver. Es uno de los maipos que hago dos viejitas que hablaban en una plaza con Jovita Luna. Claro. Cuando 5 años después Doria va a ser la carroza, me llama para la película. Que es un personaje central de la película, evidentemente. Sí, extrañamente, porque está 10 minutos en la película. Claro, aparece reales. poco, claro. Se habla de ella todo el tiempo. Se habla de ella. Claro. Y también, no sé por qué pegó porque la gente se identificó. ¿Y? ¿Se durmió? En eso está. ¿Qué pasó? ¿A dónde? Con la mayonesa. ¿Qué? ¿Eso era una mayonesa? ¿Dónde está la mayonesa? Yo creí que... ¿Qué creí yo? No parecía una mayonesa, Susana. ¿Qué hizo con mi mayonesa? Flancitos. Tío, la verdad, creo que hoy, si no sabía qué peli ver, bueno, nunca está de más ponerse a mirar esperando la carroza, ¿no? Exactamente, y acá un dato curioso, ahí, como decía el gran Antonio, ¿no? El personaje de la abuela, o la vieja, no es el mismo que Mamá Cora, de Esperando Bien, la Carroza. bien. Son dos personajes totalmente diferentes, porque, bueno, Mamá Cora nos hablaba en la película de una anciana que tiene Alzheimer, ¿no? Y que es muy maltratada por su familia, como ahí veíamos recientemente, que es una persona de mayor edad y muy descuidada. Mientras que la abuela, de los sketches de Susana, es una persona independiente que a pesar de su edad sigue lúcida y con fuerzas para encarar la vida. Y esto generó una gran identificación con los abuelitos de todo el país. Así como Sandro tenía a sus nenas, Antonio Gasalla tuvo a sus abuelas como fan número 1. A ver, veamos a ver el cariño que tenía la abuela.
Con la vieja obviamente hablo de la declinación de la vida, más la injusticia de cómo los viejos son relegados y relegados y relegados, que prácticamente son una cosa los viejos. Y ahora estoy tomando, ¿dónde están las pastillitas coloradas? Estas no, estas son las naranjas. Estas nunca sé si son para subir o para bajar la presión. Yo por si acaso cuando tengo la presión alta tomo una y cuando tengo la presión baja tomo también. Estas las que me aparecieron que son raras. Ayer estaban acá en el costurero. Son estas amarillitas que las tomé y no me hicieron nada. Tienen 4 agujeritos cada una. Qué cosa rara. Me parece que ayer cagué una enterita. Yo no sé quién la habrá metido adentro del costurero. No. Ay, un momentito, a ver. Hola, ¿quién es? Abuela, soy el portero. ¿La abuela del portero? Quedó abierto el ascensor. ¿Cómo le va, señora? Hace tiempo que no la veía. ¿Cómo está? Quedó abierto el ascensor, abuela, cierre la puerta. ¿Está muerta? Ay, no me diga. Le acompaño el sentimiento. Abrió. Claro, ¿cómo me va a contestar si ya está muerta, pobrecita? Felipe, se murió la madre del portero. No te saques la camiseta que tenemos velorio. Felipe, se murió la vieja de mierda. No, es realmente para la carcajada, tremendo. Así que la abuela y Mamá Cora no es lo mismo, pero ahí estábamos compartiendo al último lo de la abuela que todos conocemos, ¿no? La abuela o la vieja, exactamente. Y aquí, si Alexis lo tiene allí preparado, que es el clip 9, y esto es para que sepan que sale todo al aire y que Alexis está estamos haciendo un gran trabajo estamos en ahí. vivo acá, en Detrás vivo. Estamos totalmente en vivo y Alex está haciendo un trabajo de lujo. Antonio Gasalla va a explicar justamente el cariño que generó la abuela y cómo muchos lo adoptaron como un personaje propio, incluso cómo funcionaba de compañía para su noche de soledad. Así que, Alexis, si tenés por ahí el clip 9 para ver cómo Antonio contaba esto, lo podés largar. Yo a través del personaje de la abuela tengo todos los abuelos y las abuelas de la Argentina, ¿viste? Ahí te sentís un poco representante, ¿no? Es que ellos te lo hacen. Yo, por ejemplo, no estoy en un programa en la televisión y hay una viejita que me para por la calle y me dice, ayer no estuvo. Claro. ¿Entendés? No da ninguna vuelta en decirme nada. Ayer no estuvo, le digo, sí, pero salí muy tarde. Ay, me quedé dormida. ¿Entendés? Claro. Y bueno, vos salís a la calle y escuchás esto, escuchás lo otro. Hay muchísima gente que vive sola con un televisor. Claro. Pero más de la que uno piensa. Claro. Bueno, con respecto a la abuela, ¿no? Y que le pedían, Mati, mucha gente de diferentes edades, no solamente la gente adulta, mayor, o esperaban los domingos o los días que estaba con Susana solamente para verla a ella, ¿no? Exactamente, y como en un momento en esa entrevista con Felipe Piña, reconocieron los dos que era el momento de más rating que traía el programa. Y por eso lo dejaban ahí hasta el final, porque la abuela, viste, en los programas de Susana los domingos ahí cerca a las 12 de la noche, viste, un horario muy complicado, y por eso muchos personas de la tercera edad se iban a acostar tarde o se lo perdían, digamos, a su personaje favorito, porque bueno, se quedaban dormidos por lo tarde que salían. Y obviamente, viste, muchos le preguntaban, anoche no te vi, pero salí muy tarde, perdóneme, uy, dice qué lástima. Bueno, en épocas que no existía el internet, obviamente los abuelitos se perdían, digamos, de poder verlo luego en diferido. Y bueno, hasta acá el gran Antonio, ¿no? Que este martes nos dejó físicamente a sus 84 años, producto de una neumonía severa y tras luchar casi 8 años con el deterioro cognitivo, producto de su demencia senil. Él no se acordaba ni de cómo se llamaba, lamentablemente, en sus últimos respiros. Casi una broma de mal gusto de la misma vida al ver a un gran artista que cosechó risas a través de infinitos personajes, todos de ellos diferentes entre sí, y que bueno, la gente lo recuerda con bastante cariño. Pero bueno, para recordarlo como se debe, lo vamos a dejar
con lo que iba a ser su última aparición en la televisión, junto a su amiga Susana, cuando en un acto impensado, ¿no? Se sacó la peluca y los lentes de la abuela, saliéndose totalmente del personaje y de esta manera pedir que su legado no fuese olvidado, ¿no? Casi un mensaje como presagiando lo que iba a venir en unos años posteriores, cuando su memoria le iba a comenzar a fallar por completo. Así que bueno, como antes de dejarlos con esto, desde aquí, gracias Antonio, por alguna vez transmitir tantas risas y noches en familia, porque eso es lo que importaba a Antonio, ¿no? También reunir a la familia alrededor del tele o en el teatro, y por alimentar sueños frustrados de un niño que también en algún momento quiso seguir sus pasos como actor y hacer reír a la gente. Hasta la vuelta, maestro. Porque te quiero decir, Susana, siempre que trabajé con vos fue con un disfraz. Entonces, me parece que ya tenemos edad los dos como para que hablemos como personas. Te quiero agradecer mucho y tengo recuerdos enormes de esto. Entonces, espero que la abuela sea un recuerdo imborrable.